la democracia. Pues quiero ser muy breve, más faltaba yo echar aquí una cátedra, sería totalmente equivocado. ¿Cómo veo yo la Contraloría y por qué me creo habilitado para aspirar a este control de la gestión fiscal? Las instituciones son la fortaleza de cualquier nación. Un país con instituciones sólidas y confiables, incluyentes, hacen que una nación sea próspera y competitiva. La Contraloría General de la República es precisamente una institución que observamos como fundamental para el equilibrio del Estado de Derecho. La democracia y la libertad suponen de instituciones independientes de los clásicos poderes públicos, especializadas precisamente en el control fiscal. Los controles fiscal y disciplinario en un Estado contemporáneo prácticamente constituyen un cuarto poder. Se concibe en el mundo contemporáneo el control fiscal como un modelo que desarrolla los principios democráticos más allá de la tridivisión del poder público. A más democracia, mayores controles, y a mayores controles, más democracia. La Contraloría General de la Nación, como encargada de la gestión fiscal de la administración y de los particulares y entidades que manejan fondos públicos, está llamada a ser una institución determinante en la lucha contra la corrupción y en la preservación del patrimonio del Estado. El grado de democracia de una nación se deberá medir de acuerdo con los controles eficaces e independientes que se dispongan. Pobre democracia aquella donde los controles no son eficaces e independientes. El control fiscal es el instrumento idóneo para garantizar el cabal cumplimiento de los objetivos constitucionalmente previstos para las finanzas del Estado, es lo que ha sostenido esta Corte Constitucional. Ese control que se desarrolla en esos dos momentos, auditando y observando, no se discute que la función de comprobación, inspección, fiscalización, intervención sobre la actividad de las entidades públicas es un dispositivo necesario e indispensable para la realización de los fines esenciales del Estado. Los procesos de control y responsabilidad fiscal que adelante la Contraloría, más ahora con el trámite de la oralidad, deben respetar el debido proceso, garantizar plenamente el derecho de la defensa de los ciudadanos y honrar los principios de legalidad, tipicidad y buena fe. Eso es lo que observamos y lo que sentimos que se duele el ejercicio profesional, que a veces no son tan claros esos procesos. Fundamental la independencia del control para el fortalecimiento de la democracia. Si bien sabemos que la esencia de ese control se asienta indiscutiblemente en la representación política de la nación, al punto que es el Congreso quien designa la cabeza del mismo para toda la República y que por ende está asignado por la política, no menos debe perderse de vista que para la eficacia y la eficiencia de la gestión, los procesos y las decisiones que se adelanten por los responsables del control fiscal deben ser independientes de la política y ajustados estrictamente a los mandatos de la Constitución y de la ley. Esa es la Contraloría que observamos de acuerdo a nuestro Estado de Derecho y es la que tenemos que hacer valer y hacer respetar. Nuestra trayectoria profesional, donde hemos cumplido como servidores públicos adquiriendo la experiencia que brinda el ejercicio de la función pública, y como servidores judiciales, realizando la labor con la independencia que dignifica la tarea del juez, nos habilitan para que en esta etapa de la vida, en la plenitud de la madurez,
podamos prestarle un servicio a la nación como cabeza del control fiscal. Eso es lo que me ha movido a someter ante ustedes la hoja de vida para que me consideren en este proceso. No les quito más tiempo y les estoy muy agradecido por esta audiencia. Pero usted, pues, sabe que esta es la casa suya, aquí siempre será bienvenido, le agradecemos muchísimo su participación. Muy amable. Buenos días, en nombre de la corporación. Gracias por participar en este proceso, gracias por las instituciones de la Corte Constitucional y, como habíamos convenido a través de la página web de los candidatos, los que fueron convocados a audiencia tienen uso de la palabra hasta por 15 minutos, de tomar el tiempo que sea. La idea nuestra es que no superemos ese Término. Esos 15 minutos de lapso de tiempo, no vaya a transcurrir más allá, pero puede tomarse, si quiere, menor espacio. Mil gracias. Un saludo muy especial a la señora magistrada, a los señores magistrados de la Honorable Corte Constitucional, la señora secretaria, y en primer término agradecerles el haberme brindado esta oportunidad de dirigirme a ustedes para exponer los argumentos y experiencias que soportan mi aspiración y ánimo de contribuir con la importante función de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación y hacer parte de los organismos de control de la República de Colombia.
por razón de las complejas competencias que le corresponden a un Contralor General de la República, quiero precisar sucintamente los principios que, a mi juicio, desde aquí se deben defender. En primer lugar, es necesario el fortalecimiento del modelo de control fiscal. El modelo de control fiscal, establecido por la Constitución de 1991, busca la efectividad de los procesos fiscales, la oportunidad de esos procesos, la eficiencia, la eficacia y la efectividad de las actividades misionales de los organismos que tienen a su cargo esa función pública. Ingentes esfuerzos han hecho los Contralores Generales de la República y sobre todo la actual Contraloría para cumplir con estos propósitos. Para fortalecer el control fiscal de Colombia existe la necesidad de imprimirle mayor énfasis al control fiscal posterior inmediato y el control fiscal preventivo, en desarrollo de las actividades misionales, micro y macro, y participación ciudadana en el control fiscal. Con fundamento en esos controles oportunos y efectivos se deben generar los indicadores de productos y resultados esperados y una metodología para el cálculo. Necesitamos una Contraloría de resultados. Con fundamento en lo anterior, todos los procesos misionales de los sujetos del control fiscal deben medirse, no solamente en términos de la gestión realizada, sino por los resultados y efectos de la labor integral del control micro y macro, la responsabilidad fiscal y sobre todo tener siempre en cuenta la participación ciudadana. La gestión y resultados del control fiscal macro debe referirse especialmente a los mejoramientos o cambios positivos que propicien los pronunciamientos del Contralor en la gestión de los sujetos de control fiscal, en sus prioridades y decisiones, en el conocimiento y puesta en marcha de mejores prácticas y formas eficientes de gestión pública, sobre todo caracterizadas por los principios de gerencia pública y el derecho de los individuos a un buen gobierno, así como también interrelacionado con el control político que fortalece el debate técnico en temas como la evaluación de los planes, los programas, los proyectos en sus aspectos sociales, económicos, ambientales, sanitarios y sus respectivos impactos, así como el mejoramiento de las fuentes de información, entre muchos efectos positivos de la evaluación macro del control fiscal. El concepto de gestión fiscal incorpora la planeación como un elemento propio de esa gestión. Por ello, considero que el control fiscal macro debe hacerse teniendo como punto de partida las políticas públicas para atender las problemáticas sociales y que se encuentran diseñadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que contiene estrategias para alcanzar la paz, combatir la pobreza, la inseguridad, el acceso a la salud, la educación, el saneamiento básico, la creación de infraestructura, de empleo y la conservación del medio ambiente, entre otros. Contempla dicho plan la formulación de estrategias, objetivos y metas, así como su presupuesto y ejecución, inclusión de elementos que repercuten en la evaluación e impactos finales de la actividad del Estado. Todos estos elementos se incorporan a la gestión fiscal y, por tanto, deben ser examinados por la Contraloría General de la República a profundidad, como también son objeto de control fiscal los resultados e impactos de las políticas de ingresos relacionados con la tributación en la entidad territorial, el endeudamiento y las transferencias recibidas. Con fundamento en este insumo, se origina la planeación estratégica del control fiscal que debe concebirse claramente y que debe disponer de una visión transformadora de largo plazo para incidir en el mejoramiento de la gestión pública que se vigila, así como el establecimiento de una información idónea y relevante para crear las líneas de base sobre las cuales se puede construir las proyecciones de los mejoramientos, beneficios
e impactos positivos esperados de la labor fiscalizadora. Para fortalecer el modelo constitucional de control fiscal, me comprometo a impulsar la metodología de una Contraloría tipo, que busca propiciar impactos positivos de los procesos misionales del control fiscal, que debe tener los siguientes pasos. Primero, la contribución al mejoramiento de los vigilados se prevé desde el Plan Estratégico del Control Fiscal. Segundo, todos los procesos misionales, micro y macro, la responsabilidad fiscal y participación ciudadana ejecutan su labor a partir de la gestión del conocimiento del sujeto vigilado, que originan unas líneas base sobre las cuales se construyen objetivos que deben relacionarse con un plan de mejoramiento esperado al interior de cada uno de los procesos en cada una de las instituciones. Los resultados de las actuaciones de los procesos misionales son objeto de evaluación y medición para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas propias y de los efectos e impactos producidos en los vigilados. Finalmente, sobre la base de las evaluaciones y mediciones, se debe ajustar a tiempo el rumbo de cada proceso de control y pronunciarse sobre los resultados de los vigilados. Ahora, el control fiscal para repercutir sobre procesos decisorios impulsados por el Estado con gerencia pública. El Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el marco de cooperación del PNUD, construcción de paz y desarrollo, la Agencia para la Paz y los acuerdos que eventualmente se lleguen a lograr con las guerrillas de la FARC originan la necesidad de encauzar el control fiscal sobre los procesos decisorios adoptados por los actores del cambio, que tienen un impacto en las organizaciones del sector público y que abordan la complejidad de la administración y la gestión fiscal de las organizaciones públicas, así como las interacciones de ellas con los demás del sector privado, gremial, comunitario y los sectores sin ánimo de lucro. A partir de los planes estratégicos aplicados a misiones institucionales, es deber de la Contraloría General de la República reafirmar las habilidades y destrezas para que los sujetos del control fiscal puedan acometer procesos de iniciativa y desarrollo con alto sentido ético y de responsabilidad fiscal. Esta iniciativa revierte sobre los elementos propios de la gerencia pública y busca fortalecerla en un Estado social de derecho como el nuestro. Por ello, la Contraloría General de la República debe generar un ejercicio de planeación estratégico basado en el sistema de gestión del conocimiento, que genera éxito y competitividad en las entidades públicas. La clave es realizarlo, alimentarlo, utilizarlo sobre la base de diagramar un plan de auditoría macro y micro aplicable a los sujetos del control fiscal. Por lo anterior, es fundamental, es importante y decisivo para la Contraloría General de la República contar con un plan general de auditoría diferenciando el control fiscal macro del control fiscal micro y la gestión fiscal realizada que corresponda al modelo de rendición y revisión anual de cuenta de los resultados obtenidos por cada uno de los sujetos del control fiscal. Debe propender por exigir que el control interno de las entidades funcione y debe fortalecer el control fiscal. Con esta visión, se prevé que el Plan General de Auditoría que tiene que tener permanentemente la Contraloría General de la República debe coadyuvar al fortalecimiento de la gerencia pública y sobre todo del buen gobierno, con lo cual debe ser fuerte en la formulación de las metas, indicadores y fórmulas que tienen que estar claramente especificados en el Plan General de la Auditoría. Por lo tanto, debe contener un plan de auditoría coordinada y por procesos coordinado con el Plan Nacional de Desarrollo. Por ello, debe ser capaz de evaluar y medir los resultados globales y también debe acompañarse de un plan de auditoría express, el cual resulta de los riesgos previamente establecidos. También se deben prever estrategias concretas, producto de la implantación de tecnología, por ejemplo, sería idóneo establecer un sistema integrado de vigilancia y control social, otro para el control de las obras públicas, así como también uno para las peticiones, quejas y reclamos de todos los ciudadanos. Se debe verificar la formulación, fortalecimiento y avance
hacia la visión compartida del plan de desarrollo a partir de una selección de indicadores priorizados, elementos de gerencia pública, información sobre el grado de cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, la economía, la eficacia, la eficiencia, la equidad, la valoración de los costos ambientales, de los planes de desarrollo, de los objetivos del milenio, de la agenda para la paz, las evaluaciones de gestión y resultados, análisis del entorno y tendencia del control fiscal macro, planeación, eficacia y eficiencia. Debemos insistir siempre en estos tres principios. Un aspecto relevante es la organización interna de las entidades territoriales que deben ejecutar el plan de desarrollo rural y los elementos que hacen parte del sistema de gestión de calidad y la adaptación del sistema de control interno de metodología del modelo estándar control interno de la Contraloría denominado MESI. Se debe determinar el comportamiento de la inversión pública en cada uno de los sectores a fin de establecer su relación con las prioridades del plan, resultados y avances. Se debe determinar en las políticas, planes y los programas nacionales la inclusión de elementos que definen la gestión de los riesgos de emergencias, entre ellos los fenómenos climáticos. Se debe establecer un plan de auditoría especial sobre los procesos tendientes a fiscalizar los recursos provenientes de unas regalías a través de la evaluación del principio del control fiscal, economía, eficiencia, eficacia, equidad y la valoración de los costos ambientales con que administró los recursos que puso a su disposición el Estado y los resultados de su gestión en las áreas de gestión presupuestal y contractual, en los aspectos administrativos, legales y financieros. El proceso de auditaje y el juicio de responsabilidad fiscal. Quizás esta es la vitrina visible de la ciudadanía de la Contraloría General de la República y se basa principalmente en anunciar grandes hallazgos que después del proceso auditor terminan muy pocos en juicios exitosos de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría. Hay que ser serio en el auditaje. El auditor que realiza la visita tiene que tener una claridad completa sobre los aspectos y conocimientos de las misiones de la entidad que va a visitar, no del sujeto, sino de la misión de la entidad. Y el juicio de responsabilidad fiscal necesita una transformación, por cuanto el proceso verbal que se ha establecido últimamente es imposible de llevar a término. Juicios de responsabilidad fiscal con 70 implicados, con 70 apoderados, interponiendo toda clase de recursos, es imposible llevarlo a su término. El proceso verbal, independientemente del éxito que ha tenido en el sistema disciplinario, en el sistema de responsabilidad fiscal no ha logrado ese éxito y necesita una transformación. Porque hay un hecho, la ausencia de un solo de los sujetos que ha intervenido en el proceso de la entidad a que pertenece genera una nulidad y lleva al traste con todo el éxito que podría tener ese juicio de responsabilidad fiscal. La lucha frontal contra la corrupción. La transparencia es fundamental en la lucha frontal contra la corrupción. Por ello es indispensable crear un plan especial de auditoría que incluya el riesgo de manipulación de los programas sociales, que es donde se llevan las mayores inversiones, de los bienes y recursos del Estado a partir de un programa con metodologías técnicas previamente establecidas de rendición de cuentas de los sujetos que ejecutan los programas. La Contraloría General de la República, aparte del contenido jurídico de sus decisiones, tiene alcances de carácter técnico, financiero, económico y sobre todo administrativo. En este orden de ideas es indispensable propender por el diseño de instituciones que busquen prevenir e investigar y coordinar institucionalmente las prácticas corruptas para poder evitar y en caso de que ocurran sancionarlas de la manera más drástica. Divulgar los resultados en estos procesos debe ser otro elemento indispensable en la lucha coordinada contra la corrupción como elemento disuasivo de las prácticas corruptas en nuestro país. A partir del fortalecimiento de las normas que contribuyen a la lucha contra la corrupción, tales como el Plan Nacional de Desarrollo, el Estatuto Anticorrupción del 2011, las reformas de supresión de trámite, las regulaciones de iniciativa ciudadana como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, la Contraloría General de la República debe implementar dichas disposiciones basadas en su compromiso de vigilar que los recursos se gestionen con criterios de gerencia pública y buen gobierno, lo cual redunda en la modernización de los sujetos de control
vigilados por la Contraloría General de la República, y estamos plenamente comprometidos con la articulación entre instancias estatales responsables de investigar y sancionar la corrupción, así como la Constitución manda la colaboración armónica entre los poderes. También estoy convencido que tiene que existir una colaboración armónica entre los órganos de control de carácter disciplinario, de investigación penal y el órgano de control de carácter disciplinario, para enfrentar de manera decisiva los nexos entre el financiamiento político, la contratación pública y el crimen organizado que existe hoy en nuestro país, y mostrar resultados que incluyan sanciones jurídicas, económicas y políticas de carácter ejemplarizantes. Los casos de corrupción que ha vivido el país demuestran la necesidad de complementar los esfuerzos normativos y controles internos con mecanismos de escrutinio y rendición de cuentas efectivos, así como el establecimiento de sanciones que reparen el daño social y el daño institucional que causan estas conductas. Honorables magistrados, considero que independientemente de todas estas consideraciones, hay unos elementos de carácter personal que tiene que llevar consigo quien sea designado Contralor General de la República y sobre todo elegidos por ustedes para integrar dicha terna. Pulcritud y carácter por encima de todo. Muchas gracias. Hombre, yo soy una persona que admiro la Constitución de 1991, la defiendo y sé que el valor más grande que tiene esta Constitución es la creación de un Estado social de derecho. Y creo que a través de la Contraloría General de la República sería un gran baluarte para defender los compromisos con la sociedad colombiana que tiene ese Estado social de derecho. Y en segundo lugar, lo hice única y exclusivamente y desde el primer momento en la Corte Constitucional, porque es una entidad que ha mostrado ante el país, ante la sociedad colombiana, una creciente defensa de los derechos de todos los colombianos. Hay instituciones, no solamente el control de constitucionalidad, sino la acción de tutela que yo comparto en toda su integridad y que he defendido desde siempre, que he estado en la justicia desde 1991 en que se creó, que son baluartes que hay que preservar en esta existencia. Y finalmente hay algo por encima de lo anterior. Los integrantes de esta corporación que me merecen todo el respeto y que me han honrado de ser conjuez de esta entidad y me honrarían en el evento de que el escrutinio de mi vida, de mi hoja de vida y de mis antecedentes, los lleve a ustedes a designarme como integrante de esta terna a nombre de esta corporación. Me sentiría honrado y sería enaltecedor para mi vida ese hecho. Gracias.
Doctor Gilberto, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Hemos hecho una especie de acuerdo para la página para que ustedes tuvieran 15 minutos de exposición máxima. Sí, señor. Ustedes pueden hacer uso y pues al final, si alguno de los estudiantes tiene inquietud que ponga, pues pueden hablarse. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Puedo iniciar? Muchísimas gracias a ustedes. Honorable magistrado, doctor Luis Ernesto Vargas Silva, presidente de la Corte Constitucional. Honorable magistrado, doctor Jorge Ignacio Pretel Chajú, vicepresidente de la Corte. Honorables magistrados, doctora María Victoria Calle Correa, doctor Mauricio González Cuervo, doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, doctor Nilson Pinilla Pinilla y doctor Alberto Rojas Ríos. Primero que todo, mi agradecimiento y mi saludo y gratitud por haberme permitido llegar hoy a este recinto más alto de la justicia colombiana. Por respeto mejor a la corporación y con la venia de ustedes, me voy a permitir hacer brevemente una aclaración. Se está diciendo insistentemente por los medios de comunicación que yo me he presentado posiblemente inhabilitado. No, cuando yo decidí asumir este reto, examiné cuidadosamente el asunto y entendí que no había o no existía ningún tipo de inhabilidad. Como saben, la Constitución dispone que no podrá uno ejercer un cargo nacional durante el año anterior a la elección. De acuerdo con la propia Constitución, la elección se produce hasta el 20 de agosto y de acuerdo con el reglamento del Congreso es imposible que se haga antes del 10 de agosto. Es decir, que a mí se me aceptó la renuncia el 5 de agosto, luego no existe ningún tipo de inhabilidad. De otra parte, se ha venido insistiendo también de manera contundente por los medios que yo me presenté en 2 cortes. Efectivamente lo hice. Y lo hice porque yo creo que este es un proceso democrático, es un proceso donde no existe ningún tipo de impedimento legal o impedimento ético. Estamos con esa posibilidad de llegar a cualquier corte. Los que nos hemos hecho a pulso, los que hemos sentido los rigores de la corrupción, los que hemos tenido muchas falencias en la vida, tenemos una gran sensibilidad frente a la corrupción. Toda la vida la he combatido. Y hoy pienso que tengo las condiciones para combatirla desde el escenario maravilloso de la Contraloría General de la República. Por eso resolví hace un año dejar el cargo. No estoy buscando un cargo, honorables magistrados, ya los he tenido. La divina providencia me ha privilegiado con eso. Me eligieron por voto popular como legislador. El Congreso en pleno me eligió como magistrado del Consejo Nacional Electoral. No estoy buscando honores, ya los he tenido, gracias a Dios. Así que lo que hice fue asumir un reto para poder llegar, dejar la comodidad de un cargo donde podía estar 5 años más para poder hacer un trabajo como lo estoy haciendo. Me he preparado toda la vida para esto, pero este año, cuando decidí renunciar, me dediqué a prepararme. Hice una especialización en gerencia pública y control fiscal. Aparte de lo que he hecho en los últimos 3 años, me actualicé totalmente. Especialización en derecho administrativo, especialización en derecho constitucional, en fin, yo creo que tengo las condiciones y por eso asumí el reto y por eso renuncié. Por eso es que he buscado también otra opción, porque hay 2 altas cortes de justicia en este país, o 3, pero hay 2 a las cuales yo decidí ir a poner a consideración mi hoja de vida, porque eso es lo que estoy haciendo hoy, la hoja de vida y la propuesta que en un año he elaborado. Se las hemos entregado en un folleto. Son 12 ejes temáticos los que conforman esta propuesta. Esos serán la base del plan estratégico si ustedes hoy deciden internarme y por supuesto si el
el Congreso resuelve elegirme Contralor General. Voy a tratar de sintetizar en el corto tiempo que tengo, voy a tratar de sintetizar esta propuesta. Primero que todo, vamos a identificar el problema. Todos ya lo conocemos. ¿Cuál es la misión de la Contraloría General de la Nación? No es otra distinta que combatir la corrupción. Combatir es no permitir, combatir es evitar la corrupción. Pero desafortunadamente, como están establecidas en este país las funciones, las competencias de los órganos de control y de la justicia, solo se activan esos poderes del Estado una vez se ha consumado la corrupción. Cuando se ha terminado el iter criminis, entonces se inicia un proceso penal o un proceso disciplinario, o, de acuerdo con el control fiscal de la nueva Constitución, posterior y selectivo, se inicia cuando ya se ha consumado la corrupción. Esto es cuando los corruptos ya tienen el dinero en sus bolsillos o en las cuentas de los paraísos fiscales en el exterior. Pero, desde luego, yo considero que ese es el problema. Por eso es que hoy en día, de acuerdo con las cifras de la propia Contraloría, de 12 billones de pesos que están en investigación, el año 2013 solo se recaudaron 371 mil millones de pesos. Esa es la razón, es absolutamente mínima. Le cuesta a la Contraloría al país 466 mil millones de pesos. Claro, no tendría por qué ser autosostenible, pero si lo que hace es recuperar, resarcir el daño, por lo menos habría que pensar que la Contraloría se autosostuviera, pero no es así. De modo que ese es el problema, pero ese problema tiene solución y nosotros lo vamos a proponer en el día de hoy. Lo primero que tengo que decir es que el nuevo sistema de control fiscal, que acabó con esa forma perversa de control que existía antes del 91, que era el control previo, donde el auditor firmaba todo, donde la corrupción paradójicamente estaba en la Contraloría en connivencia con los funcionarios públicos, se acaba por un sistema nuevo que dice Contraloría será un control posterior y selectivo, pero dice está a cargo, el artículo 119 está a cargo del Contralor General la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados. Miren esto que es muy importante. ¿El control de resultados qué significa? Que el Contralor tiene la obligación de vigilar el desarrollo y la ejecución de las políticas públicas. Y si advierte que hay alguna irregularidad o que no se están cumpliendo las políticas públicas o los grandes proyectos como las concesiones viales y otros, pues el Contralor puede hacer uso de una herramienta que le otorgó la ley, que es la función de advertencia. Eso me parece maravilloso para que efectivamente se evite la corrupción. Pero luego viene la ley 42 del 93 y define el control posterior y selectivo como un control que se debe hacer cuando se agotan las actividades, las operaciones o los procesos. Y la ley 80 en su artículo 65 dice que agotada una etapa de la contratación, que es donde está la corrupción, agotada una etapa, ya se puede ejercer el control fiscal. Fíjense que eso es claro. ¿Quién más que la Corte Constitucional que dijo sí, hay razón en eso? ¿Quién más que ustedes que señalaron que efectivamente el control no solamente se puede hacer al final, cuando ya se ha consumado la corrupción, sino también se puede hacer, por ejemplo, en estos casos, cuando se agota una etapa? Si se entrega por parte de la contratante un anticipo y se advierte que está irregularmente ejecutado, ahí se activa el órgano de control, en la gestión de control. Entonces yo creo que eso nos da a nosotros unas herramientas fundamentales para poder trabajar en ese hecho que se denominaría en mi concepto Contraloría Preventiva. Lo que necesitamos es Contraloría Preventiva. No existe en el país nadie que haga una Contraloría Preventiva o que controle o evite o combate el crimen, las políticas criminales que hay en el país. Sencillamente
lo que han hecho es crear nuevos tipos penales, aumentar penas, inhabilidades, pérdida de investidura y todo ese tipo de cosas, pero no combaten la corrupción. ¿Cómo se puede entonces conseguir que haya un control preventivo? Claro, eso ya se está haciendo, sí, pero se está haciendo mínimamente, porque no hay la capacidad seguramente de la Contraloría. Yo creo que sí existe. La Contraloría tiene todos los insumos, tiene una estructura, tiene una organización administrativa, tiene unos recursos humanos, 4.200 funcionarios públicos. Tiene recursos financieros, 466.000 millones de pesos para que opere. Y hay un ordenamiento jurídico que le permite hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Primer punto, reorganizar las funciones de esa gran planta de personal y de esos